Jesús, sacerdote y víctima de amor, hoy te consagro mi vida y mi querer. Recibe mi voluntad como ofrenda, hazla sagrada toda tuya, Señor. Que ceda mi querer a tu querer divino y poco a poco me transformes en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 de julio del 2026. Queridos hermanos, nunca como en este tiempo necesitamos tener ideas claras, una formación espiritual apoyada en la palabra de Dios, porque, como ha dicho el Señor, la verdad nos hace libres. Por eso hoy, continuando el tema de los últimos encuentros sobre la Santa Misa, hablamos de sacrificio, consagración y sacerdocio. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto, todo es sagrado y santo. En el orden primordial de la creación, todo, y en primer lugar el hombre, era sagrado, es decir, vinculado con Dios, destinado a Dios, y santo, que significa que era según el orden perfecto querido por Dios, sacrosanto. Lo contrario de sagrado es profano, profanado, o sea, privado de Dios, falsificado, desviado de la finalidad para la que Dios lo ha creado. Puesto que, como dice San Pablo, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios, con el pecado el hombre se ha profanado él mismo, en primer lugar, y ha profanado todas las cosas. Por eso, dice él, la creación espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. De hecho, ha sido sometida a la inutilidad, no por su propio querer, sino por el de aquel que la ha sometido, y nutre la esperanza de ser también ella liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sabemos de hecho que toda la creación gime y sufre hasta ahora con dolores de parto. Así es evidente el significado del título que el Señor ha dado a los escritos de Luisa: El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo, el llamado a la criatura al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios. La obra de la redención implica la necesidad de ofrecer un sacrificio. El sacrificio implica la necesidad de un sacerdote y de una víctima, o sea, de alguien que tenga algo que ofrecer a Dios, de un ofertorio. Es ofrecer a Dios, pero más que ofrecer, se trata de devolver, restituir, dar como respuesta y restablecer un orden violado, reparar una injusticia hecha a Dios. Si no hubiera habido el pecado, sin la injusticia del pecado, el ofertorio a Dios habría sido pura correspondencia de amor, de alabanza, de gratitud. Pero con el pecado el necesario ofrecimiento es debido también a la necesidad de reparar una injusticia, de restaurar una situación de grave desorden. El sacrificio es, por tanto, hacer sagrado, perteneciente a Dios, lo que ha sido profanado por el pecado, desviado de la voluntad de Dios. Y lo que se ofrece es una víctima, y así como el sacrificio puede ser, según el motivo por el que se ofrece, holocausto, expiatorio, de comunión, de acción de gracias, etc., así hay distintos tipos de víctimas, de expiación, de reparación, de honor, de amor, etc. Son los oficios a los que pueden ser destinadas. Después del pecado, el hombre instintivamente empezó a ofrecer a Dios sacrificios y hostias pacíficas, privándose de algo suyo, de alguna cosa importante, significativa,
de lo que para él era más precioso. ¿De qué forma? Destruyéndola para él, en especial mediante el fuego, para que no quedara nada para él. Y entonces se trataba de un holocausto o de un sacrificio de expiación, o bien destruyéndola solo en parte, es decir, una parte la ofrecía a Dios y una parte, tratándose de un animal, dejándola para él, para comerla, y de ese modo era un sacrificio de comunión con Dios, compartir con Dios lo que nutre y sirve para la vida. En un determinado momento de la historia de las relaciones del hombre con Dios aparece la figura de Melquisedec, rey y sacerdote del verdadero Dios, dice la Escritura, que ofrecía a Dios pan y vino, es decir, el alimento humano pacífico, y le dio también a Abraham como signo de comunión sagrada, bendiciéndolo. Pero Dios no busca nuestras cosas, es Él quien nos las da. Dios nos quiere a nosotros, quiere eso nuestro que se reveló a Él, eso que arrastró al hombre y con el hombre toda la creación al desorden y al abominio de la profanación. Dios quiere nuestra libre voluntad. Dice el profeta Miqueas: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? ¿Agradarán al Señor miles de corderos y torrentes de aceite a miríadas? ¿Le ofreceré tal vez a mi primogénito en cambio de mi culpa, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Hombre, se te ha enseñado lo que es bueno y lo que el Señor te pide, que practiques la justicia, que ames la piedad, que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué víctima ha de ofrecer el sacerdote a Dios en reparación de la injusticia cometida? En Cristo el sacerdote es a la vez la víctima. Dice en la carta a los Hebreos: por un espíritu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. ¿Y de qué manera? Dice, entrando en el mundo, Cristo dice: tú no has querido ni sacrificio ni oferta, pero un cuerpo me has dado. No has aceptado holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces he dicho, como de mí está escrito en el volumen del libro: heme aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Después de haber dicho: no has querido ni has aceptado sacrificios ni ofertas, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, todas esas cosas que se ofrecen según la ley, añade: heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. Así ha abolido el primer orden de cosas para establecer el segundo, y precisamente es por esa voluntad por la que hemos sido santificados, mediante el ofrecimiento del cuerpo de Cristo, hecho de una vez para siempre. También el discípulo de Cristo, el cristiano, debe ofrecerse a sí mismo a Dios. Dice San Pablo: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio viviente, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto espiritual. Es un sacrificio viviente. No se trata de matar el propio cuerpo, de inmolarse uno mismo, porque es un culto espiritual, no material. Pero ¿de qué forma debe ofrecerse y sacrificar? Haciendo que sea consagrado, o sea, sacrificado, hecho sagrado, perteneciente a Dios, al servicio de Dios, dedicado a hacer su voluntad. ¿Y quién ha de sacrificar, es decir, hacer sagrada la víctima? Aquel que es ya sagrado, es decir, el sacerdote. El sacerdote sacrifica, o sea, consagra la víctima. Pero como Cristo se ofreció él mismo, así el cristiano, que por el bautismo está unido a Cristo y es sacerdote de sí mismo, no ha de ofrecer víctimas ajenas, sino la propia víctima, él mismo, precisamente la propia voluntad libre, lo que llamamos el corazón.
Sólo así se hace santo. Ahora bien, una hostia no puede consagrarse a sí misma. Hace falta un sacerdote que la consagre en la misa, que pronunciando las palabras de Cristo cumpla su sacrificio de un modo incruento. La hostia al instante es transformada. En ese instante deja de ser harina de trigo y se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, viviente bajo los velos accidentales de la hostia. Por el contrario, tratándose del hombre, por el bautismo es habilitado a ofrecer el sacrificio de sí mismo y por tanto puede consagrarse a sí mismo, gracias a esa voluntad divina que hecha por él le da el poder de transformarse en Cristo. Y dice San Pablo, todos nosotros a cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en esa misma imagen suya de gloria en gloria, o sea, poco a poco, mediante la acción del Espíritu del Señor. Además, si la hostia es consagrada o transformada al instante, es porque no tiene una voluntad con la cual pueda interferir en la acción de la voluntad divina que la consagra, mientras que en el hombre, teniendo una voluntad suya propia, esta consagración o transformación en Cristo tiene lugar, si es que sucede, poco a poco, a medida que su querer humano cede el puesto al querer divino. Y Luisa dice en el volumen 16, Jesús se ha dejado ver en mi interior, y los velos sacramentales formaban como un espejo en el que estaba vivo y verdadero, y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, este espejo son los accidentes del pan que me tienen prisionero en ellos. Yo formo mi vida en la hostia, pero ella nada me da, ni un afecto, ni un latido, ni el más pequeño te amo. Es como muerta para mí, permanezco solo, sin la sombra de ninguna correspondencia. Por eso mi amor está casi impaciente por salir, por romper este vidrio, bajando a los corazones, para hallar en ellos esa correspondencia que la hostia no sabe ni puede darme. Pero ¿sabes dónde encuentro mi verdadera correspondencia? En el alma que vive en mi voluntad. Yo, al bajar a su corazón, inmediatamente consumo los accidentes de la hostia, sabiendo que accidentes más nobles y para mí más queridos están listos para aprisionarme, para no dejarme salir de ese corazón que no sólo me dará vida en él, sino vida por vida. No estaré solo, sino con mi más fiel compañía. Seremos dos corazones palpitando juntos. Amaremos juntos. Nuestros deseos serán uno solo. Así que yo permanezco en ella y hago vida vivo y verdadero como la hago en el Santísimo Sacramento. Pero ¿sabes tú cuáles son los accidentes que encuentro en el alma que hace mi voluntad? Son sus actos, hechos en mi querer, que más que accidentes se extienden en torno a mí y me aprisionan, pero dentro de una prisión noble, divina, no oscura, porque sus actos hechos en mi querer la iluminan y la calientan más que soles. Oh, qué feliz me siento de hacer vida real en ella, porque es como si estuviera en mi palacio celestial. Mírame en tu corazón, qué contento estoy, cómo me complazco y siento el gozo más puro. Y dice Luisa, mi amado Jesús, ¿no es una cosa nueva y singular lo que dices, que en quien vive en tu voluntad tú haces vida real? ¿No es más bien la vida mística que tú haces en los corazones que están en tu gracia? Y Jesús, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos inmediatos en mi querer, y no tienen materia suficiente para formarme los accidentes, para retenerme. Sería como si al sacerdote le faltase la hostia y quisiera pronunciar las palabras de la consagración.
Las podría decir, pero las diría en el vacío. Mi vida sacramental no tendría, desde luego, existencia. Así estoy en los corazones que, mientras pueden poseer mi gracia, no viven del todo en mi querer. Estoy en ellos por gracia, pero no realmente. Y dice Luisa: amor mío, pero ¿cómo puede ser que tú vivas realmente en el alma que vive en tu querer? Y Jesús: hija mía, ¿acaso no vivo en la hostia sacramental vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni vida perenne. Y esa es también la razón por la que los accidentes sacramentales se consuman cuando me reciben, porque no encuentro una voluntad humana unida a mí, de modo que quiera perder la suya para adquirir la mía, sino que encuentro una voluntad que quiere actuar, que quiere obrar por su cuenta. Y yo hago mi breve visita y me voy. Por el contrario, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo, y si lo hago en la hostia, mucho más puedo hacerlo en él, a mayor motivo que encuentro un palpitar, un afecto, una correspondencia, mi interés, cosa que no encuentro en la hostia. Al alma que vive en mi voluntad le es necesaria mi vida real en ella. De lo contrario, ¿cómo podría vivir en mi querer? Jesucristo, el Verbo encarnado, por sí mismo es sacro y santo. No ha de ser hecho sagrado, o sea, consagrado, por nadie. Él es quien hace sagrado al hombre y a toda la creación, o sea, la restituye a Dios, la restablece en el estado original de justicia o santidad. Él es el que quita el pecado del mundo, o sea, cancela toda profanación de la obra de Dios. Él es el sumo y eterno sacerdote. Como dice el Salmo 109, el Señor ha jurado y no se arrepiente: tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Él hace partícipes de su sacerdocio a todos sus hermanos, miembros de su cuerpo místico, de una doble forma, mediante el bautismo y mediante el sacramento del orden sacerdotal. Por el bautismo el hombre es capaz de reconectar con Dios todas las cosas, de hacer sagrado todo lo que Dios ha creado, toda la creación. Vivir la espiritualidad del sacerdocio real recibido en el bautismo es la verdadera y única solución al problema de la ecología. Como dice San Pablo, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo ha de ser ocasión de entrar en comunión con Dios, comunión de agradecimiento, de alabanza, de bendición, de gratitud y de amor, comunión con su adorable voluntad. Todo lo que ha salido de Dios en la creación ha de volver a Dios, pero sólo el hombre, que es el destinatario, puede hacerlo, dando voz, palpitar y vida a todas las cosas que no pueden hacerlo por sí mismas al no tener una voluntad responsable dotada de libre arbitrio. Como por ejemplo, por el contrario, puede hacerlo el hombre, creado para ser el verdadero rey y sacerdote de la creación, incluidas las galaxias, y el mundo no puede acabar si antes no ha sido restablecido del todo el orden primordial de la creación. Cada cosa del mundo y de la vida humana tiene que ser restaurada en Cristo, es decir, en la voluntad divina. No podrá llegar el fin del mundo sino después de que el último Hijo de Dios haya dado su homenaje de correspondencia al Creador con un te reconozco, te adoro, te alabo, te bendigo, te doy las gracias, te amo, por cada cosa creada. Sólo así todo volverá a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
consagro mi vida y mi querer. Recibe mi voluntad como ofrenda, hazla sagrada toda.